Abra su Biblia conmigo, hermanos, y vamos a buscar el capítulo 37 del libro del profeta del profeta Ezequiel. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Damos la bienvenida a todas las visitas que están en nuestros medios y los hermanos que no hemos visto, que están aquí hoy. Dios les bendiga. A este capítulo le han denominado bajo el título en la Biblia el Valle de los Huesos Secos. Y dice así la palabra del Señor en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el profeta hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová del Señor, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Señor, gracias por tu palabra en este día, oh Dios. Lo que está por en medio hoy, Señor, como lo estuvo en esos momentos en que tu siervo, el profeta Ezequiel, recibió tu revelación y tu palabra para comunicarla a tu pueblo. Así también, Señor, es la situación que impera. Y hablamos no solo de lo local, porque cuando cosas que cubren toda la tierra ocurren, Señor, que afectan a toda la humanidad, no podemos encerrarnos en nuestra forma de pensar, Señor, encerrada, ilimitada y egoísta, sino que tenemos que expandir nuestro entendimiento, Señor, a entender que ha sido siempre tu propósito, Señor, ir más allá de nuestras limitaciones en cuanto a tus planes de alcance al que necesita, Señor, tu ayuda en momentos de tribulaciones. Sabemos, Señor, que hay situaciones que imperan dentro de tu pueblo, hablando de tu iglesia colectivamente, mundialmente hablando, tu iglesia universal. A los cuales, Señor, de la misma forma que tú le hablaste a ese pueblo en ese entonces, tú quieres hablarle ahora. Haz tu voluntad y empieza por tu casa. Empieza conmigo, Señor. Y luego, Señor, extiende tu palabra y despierta el entendimiento de tu pueblo que en este día te escucha. Y aún esos huesos secos, Señor, que ya no oyen, ni hablan, ni sienten, y han sido secados y resecados, Señor, por el pasar del tiempo sin esperanza. Hoy en este día, Señor, como tu palabra indica, pueda movilizarse el espíritu de los 4 puntos, Señor, cardinales, norte, sur, este y oeste, y pueda llegar al lugar, Señor, en donde haya que profetizar esta palabra de vida a esos huesos, Señor, que en este momento y hasta ahora no oyen, no escuchan, no sienten, no ven y no hablan. Demuestra tu poder, Señor, tu gloria, tu misericordia, tu amor. Por todo aquello que, aunque no lo saben y lo entiendan, te necesitan, Señor. Y nosotros en este día, como el profeta, Señor, nos paramos en la brecha. Y yo, como tu siervo en este lugar, Señor, entiendo el resto. Y estoy abierto, Señor, como una copa para ser llena por tu palabra. Dirigido por tu Santo Espíritu a tocar cada fibra de nuestro ser que en este día, Señor, en este momento se dispone a escuchar tu palabra. Recibe de antemano, Señor, toda honra y toda gloria.
Dice aquí la palabra del Señor: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Es terrible y debe de ser muy terrible andar sin esperanza. Llegar a un punto de desolación y miseria personal, espiritual, en donde no ya exista ni siquiera el deseo de vivir. Eso es lo que quiere decir andar sin esperanza. Que no importa nada, porque no hay ningún gozo en mirar hacia el futuro, ni hay contentamiento en el presente. Puede sentirse una persona quizás, como declara el Salmo 23, cuando habla de pasar por valles de sombra de muerte. Y tal fue la situación del pueblo de Dios en ese entonces. Recordemos, el Señor dice aquí: pueblo mío. No le está hablando simplemente al que no le conoce, está hablando a su casa. Pueblo mío. Tal era la condición del pueblo de Israel en los tiempos que habla la palabra acá. Cuando los israelitas expresan lo que escuchó el profeta y lo escuchó Dios, cuando dice: he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había llegado a ellos lo que se le había predicho por tanto tiempo, del peligro que existe en apartarse de Dios después de haberlo conocido. Y cómo es posible que mientras más se distancia el creyente de Dios, más difícil se pone sus cosas. Y quizás en este día el Señor esté hablándole a alguien y le continuará hablando. Llegar al punto que el Señor demuestra, que ilustra al profeta. Porque una persona puede morir y puede ser enterrado, y el Señor habla aquí y dice: verán que yo soy Dios cuando yo a ustedes los saque de los sepulcros. El Señor lo consideraba a su pueblo muerto. Estaba hablando a su pueblo a través de la palabra profeta, pero sabía que estaba hablando a muertos. Porque aquí el Señor lo dice. Cuando dice el profeta: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Dice así o no? Muertos. ¿De quién está hablando? Está hablando de su pueblo en ese momento. Y decían ellos, dice el Señor: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Se están refiriendo a los efectos de una invasión de parte de los babilonios, que había sido predicha a ellos continuamente por tantos otros profetas a través de tanto tiempo. Pero no habían escuchado a Dios. Ustedes recuerdan muy bien el mensaje de Jeremías, la respuesta que le dieron a él, y dijeron: no andaremos. Llega un momento que no es que Dios se indigna y se aira con ese tipo
de respuesta a sus advertencias amorosas, y con cuidado y persistente y por tanto tiempo, sino que Él sabe que ya esos huesos ya no son cuerpo, son huesos. Y en este caso el Señor habla de huesos. Dice, el Señor lo tomó en el espíritu y lo llevó a ese lugar que era un gran cementerio, un valle completamente lleno de muchos huesos. No estaban ni siquiera enterrados, habían caído en la superficie del valle. Ahí no hubo tiempo ni siquiera para poder enterrarlos. Y eso exactamente fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando entraron los babilonios. Cayeron los cuerpos por toda parte y fue una masacre completa. Y aquellos que pudieron escapar o los que fueron llevados por los babilonios vivos de regreso a Babilonia, esos fueron después más luego esparcidos por toda parte del mundo. Por eso decían los israelitas dentro de esa situación difícil que estaban pasando: nuestros huesos se han secado y también nuestras esperanzas, y somos del todo destruidos. La nación fue destruida y también fue destruido su espíritu. Pero hermano, no nos olvidemos de la misericordia y la gracia de Dios y su persistencia por salvar al perdido. Su persistencia también para cumplir con sus promesas a un pueblo que Él llama y un pueblo al cual Él promete cosas grandes como la restauración y aún la resurrección de los muertos. Queda siempre un remanente. No digas rápidamente amén, hermano. Porque es fácil decir yo soy un remanente, pero es difícil pararse en la brecha y hacer lo que tuvo que hacer el profeta, que Dios lo llevó en el espíritu a meterse en ese lugar. Usted sabe la depresión que trae estar en un lugar donde todo es mortandad y huesos secos. Y ni siquiera cadáveres completos, sino un hueso por aquí, otro por allá, un desorden. Ustedes recuerdan la palabra que se predicó sobre el orden que trae el espíritu de Génesis en la creación del universo, de la tierra. Gloria hacia el Señor. Eso es lo que causa la desobediencia a Dios. Eso es lo que causa desarrollar una vida completamente de resistencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que desarrolla en un creyente que es sabio, sabia, cree que es sabio, sabia en su propia opinión, y se da a la tarea de resistir toda palabra de Dios, creyendo que saben cómo interpretar todo lo que le dice Dios, o rechazar las cosas que no le convienen. El remanente de ese momento, representado por el profeta Ezequiel, existía. Dios nunca nos va a dejar completamente solos. Y aquí tenemos un hombre que su vida nos habla de cómo es necesario estar preparado. Cuando dije, cuidado con responder muy rápido, de ser preparado como un remanente real para sacar cara en el momento de la situación difícil, y no simplemente salir huyendo como salieron los discípulos cuando Jesús fue aprehendido por sus enemigos, sino dar la cara y, aunque sea erróneamente, pelear, no físicamente hablando, sino en el espíritu, porque Pedro sacó seguido su espada y le quitó una oreja a uno de los guardaespaldas de los centuriones, de los religiosos.
sino estar preparado en el espíritu para momentos como este. A eso llama el Señor la iglesia hoy. Pero primeramente tiene que ser llevada en el espíritu y ver allá y compungirse en medio de los huesos secos de cómo es que está la vida espiritual de este mundo allá afuera. Y empezar por la casa reconociendo y recordando que muchos que antes estaban caminando con Dios ya no lo están. Esos son cadáveres que han caído y han pasado el tiempo y siguen todavía ya no simplemente putrificándose. Están ahora simplemente los huesos para servir como testimonio de que allí yace la evidencia de uno que fue creyente, resistió y desobedeció a Dios hasta lo último, aunque Dios trató con todo amor y toda misericordia y todo énfasis y persistencia, pero nunca hubo una respuesta, sino todo siempre era: no andaré. Un hombre que en su formación como ministro de Dios, o sea, como sacerdote de esos tiempos, nació dentro de una familia de sacerdotes, es decir, de pastor en estos días. Y se dedicó a entender las cosas profundas de Dios. Descubrió esas perlas de sugerencia que hace la palabra cuando existe una persona que realmente está interesada en buscar a Dios y se deleita y se alimenta de la palabra de Dios y busca hacerla y llega a un punto o una dimensión en donde puede ya cruzar de lo que limita lo humano, la humanidad, y entrar dentro de lo sobrenatural. El profeta Ezequiel era un hombre que caminaba, andaba, pensaba en el espíritu. Sus declaraciones están llenas de esas evidencias de la revelación de cosas profundas que ojos no han visto ni oído han oído, que nosotros ni siquiera llegamos a poder entender. Son tan difíciles que cuando se presentan el Señor tiene que darle interpretación para que se puedan entender, porque es un hombre que está dentro de las cosas espirituales, ha andado y ha pagado el precio. Lo han ridiculizado, lo han rechazado, así como rechazaron a Dios, rechazaron a sus profetas. Pero él persistió en hacer la voluntad de Dios, porque ¿sabe qué? Él aprendió lo que Job, después que había pasado por tantas dificultades en sus pruebas difíciles y tuvo la oportunidad de querer altercar con Dios. En el capítulo 38 de Job, el Señor le dice: ciñe tu lomo y responde a estas preguntas, a ver si verdaderamente tú sabes. ¿En dónde estabas tú cuando yo trazaba los límites a los mares? Cuando yo creaba las estrellas del cielo, ¿en dónde estabas tú metido? Y últimamente dijo él: Señor, solamente me queda callar, porque anteriormente de oír te había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Es el hombre que ha podido traspasar las limitaciones de los sentidos humanos y entra dentro de una dimensión espiritual en donde ahora puede ver y entender cosas que no entendía. Esa era la vida de ese profeta. Decía un profesor mío de teología en la universidad: ese profeta siempre lo he visto como uno de los profetas más raros. Siempre estaba viendo visiones. ¿Cuántos alaban al Señor? No es fácil caminar en esa dimensión. No es fácil andar en el Espíritu y hablar las cosas que usted ve como usted la ve. Es difícil comunicarlas. Por eso el Señor tuvo que hablar en parábolas.
El énfasis que se hace en este momento sobre su preparación espiritual tiene que ver con el hecho de su llamado. Que en un momento decisivo, importante, un mensaje poderoso con repercusiones hacia el futuro y a las futuras generaciones, el Señor toma un hombre entregado que sabía caminar dentro de la dimensión espiritual. El Señor sabía que no se iba a espantar cuando Él lo llevara a ese lugar y le enseñara. Quiera el Señor que también nosotros seamos llevados en el Espíritu y podamos ver en el Espíritu la condición espiritual de muchos creyentes que necesitan ser resucitados de los muertos. Y que de igual forma también podamos aplicar eso al mundo y poder ver la condición del mundo, entenderla, compungirnos, sufrir y sacrificarnos, porque Dios así lo vio también, con un ojo de compasión, misericordia y gracia. Y por eso fue que Jesucristo mismo, siendo Dios, se hizo hombre y pasó por todas esas vicisitudes hasta ser avergonzado, colgado en una cruz. Dice la palabra que maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir? Que se hizo maldición por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Me hizo pasar. Esa palabra como que indica que si yo hubiese tenido la opción, yo no lo hubiese hecho. Porque no es fácil para un ser humano meterse en un cementerio común y típico. Imagínense ahora un cementerio donde todos solamente son huesos secos. El Espíritu lo llevó y lo hizo caminar, y él empezó a ver. Imagínense cuando él iba pasando, entendiendo el dolor que él sentía, el mismo dolor que Dios sentía. Así fue que un día yo me desperté de repente con un sueño, revelación de Dios, en donde Dios quería que yo pudiera tener una chispa de entendimiento del dolor que traspasó su corazón en el momento que su hijo era crucificado. Y yo me levanté llorando, no me podía contener. Eso fue simplemente un chipito que yo pude entender en mi corazón. Porque ¿quién puede realmente compararse con lo que siente Dios? Pero Él nos da un poquito de esas cosas para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento. Y dice que ahí el Señor, en una lírica musical, yo escuché todo lo que sufrió Él por su hijo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pero más allá, no fue simplemente por su hijo, Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por toda la humanidad perdida. El Señor siente por el perdido. El Señor siente por el descarriado. Y eso es lo que el Señor quiere que el profeta entienda en ese momento y vea. Antes de ser completamente preparado para traer el mensaje que Dios quería traerle a su pueblo, Él quería que en su corazón Él pudiera entender lo que Dios estaba sintiendo. Por todo el valle de esos huesos lo pasó el Señor a mirar y ver. ¿Cuál fue la observación del profeta? Esos huesos eran secos en gran manera. En gran manera secos. Quiere decir que esa situación, esa muerte espiritual de su pueblo había acelerado el futuro mucho tiempo hasta el presente, porque estaba hablando la palabra profética de lo que estaba ocurriendo en el momento, y estaba también hablando de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? Hacia el futuro Dios veía un pueblo que Él iba a perdonar, iba a levantar. Él lo iba a hacer por su cuenta. No era que el pueblo iba a regresar a Jehová, nada. Dios iba
hacer esto por su misericordia. Para que el pueblo entendiera, tú no puedes hacer nada por tu salvación. El único que puede hacerlo soy yo. Y cuando tú has perdido las esperanzas, recuérdate, todo es posible con un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y así también a nosotros nos recuerda hoy que quizás hay cosas que para nosotros se ven imposibles, inclusive a Dios hacer. Un esposo por el cual por años tú has estado orando y nada ocurre. Y quizás llegaste a pensar y decir, bueno, ya llegó el momento cuando en cuanto a eso se me perdieron las esperanzas. Y bueno, la hermana Carmen aquí hoy, hermana Carmen Colón, esta mañana me fue a dar muy buenas noticias. ¿Por qué tiempo viene ella de rodillas orando por su cónyuge? Y así hay también otros muchos aquí que están haciendo lo mismo. ¿Por qué tiempo orando por un hermano, por una hermana, por una prima, por el padre, por la madre? Todos orando continuamente y esperando. Mi padre oró, dice él, 25 años lo contó, por su hermano único. Y ese, lo que era imposible nosotros llegar a creer, un hombre de Dios hoy. Hermana Carmen, su esposo, dice ella que estaba ella orando porque ella no lo ve bien de salud. De repente él se paró a escucharla. Ella no estaba, no sé si sabía o no que estaba ahí detrás, pero él estaba detrás y luego entró. Y la hermana Carmen le puso atención y él le dijo, ora por mí. Esas no fueron acciones de él, eso fue Dios que hizo eso, hermano. Dios hizo eso. Ella va a hablar más en detalle, no lo voy a quitar todo el jugo de su testimonio. Pero quiero dejarles saber, hermano, que el Señor así mismo sigue obrando hoy. Que cuando más perdida estén tus esperanzas, es cuando entra el poder de Dios en acción. Que tus esperanzas no deben de perderse al punto de tú convertirte o considerar por aquel por el cual tú oras hueso seco en gran manera y sin esperanza, destruidos. Porque en realidad esos huesos en ese valle dan testimonio de un ejército de hombres y mujeres muertos que fueron destruidos por un ejército superior a ellos. Eso nada más ocurre cuando usted se sale de la voluntad de Dios, cuando se sale de la cobertura de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra impotente quiere decir morar bajo la sombra de aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Nada imposible para nuestro Dios, hermano. Nada imposible para nuestro Dios. Y Él puede permitir que continúe la situación de decadencia y mortandad por un tiempo, pero luego Él va a actuar y Él entonces va a enseñarnos cómo verdaderamente es que revive un muerto. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto también nos habla a nosotros sobre el avivamiento. Porque el avivamiento habla de revivir algo que ha muerto. ¿Por qué en nuestro espíritu nosotros sentimos que hay muchos muertos caminando vivos dentro de la iglesia?
Si usted se siente así, y cuando hablamos de la iglesia no hablamos de una congregación, aquí estamos hablando de la iglesia de Jesucristo hoy alrededor del mundo. ¿Por qué han perdido mucho la esperanza? ¿Por qué muchos se han sentido destruidos? ¿Por qué muchos se han apartado de Dios y ahora yacen como huesos secos en un valle de muerte, sin esperanza? Porque la humanidad ha pasado por una situación difícil que no ha encontrado fuerza con que enfrentarla, y lo único que han podido hacer es simplemente evidenciar la mortandad y los caídos alrededor del mundo, que fue una pandemia que se puede reproducir en cualquier momento. Y muchos creyentes perdieron su fe al perder seres queridos o haber sido afectados ellos mismos. Pero yo quiero recordarte, el Señor quiere recordarte, no caiga en la desesperanza, mujer y hombre de Dios. Porque aún los que han caído, Dios tiene el poder de resucitarlos. Glorificado sea el nombre del Señor. La anatomía de un avivamiento podemos verla aquí. La mortandad, la muerte llega por razón de la desobediencia. Y por eso es que cuando Dios habla de el avivamiento dentro de su pueblo, en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo que invocare mi nombre, y si orare, y si se arrepintiere de sus malos caminos, yo les escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí encontramos un patrón similar a ese, en donde Dios hace claro que primeramente hay que tratar con la desobediencia. ¿En qué forma aquellos que se han apartado de Dios se han apartado de Él? Proverbios 3:7: y han dejado de andar en su propia opinión. Primeramente es la desobediencia, primeramente es el arrepentimiento. Para que haya resurrección tiene que haber arrepentimiento, y por eso es que el profeta tiene que profetizar la palabra de Dios, decirle cuál es su condición y de dónde ha provenido, y recibir Dios una respuesta de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Profeticé como me fue dicho, dice la palabra, y de repente le ordenó el profeta a los huesos secos: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Algo ridículo, ¿verdad? Porque ni siquiera hay un cuerpo con oídos. Pero es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Quizá el ojo humano no pueda ver que tenían ojos y tenían oídos para escuchar en ese momento en lo espiritual, pero Dios sí lo sabía. ¿Cuántos alaban al Señor? El profeta sí lo sabía. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y entonces la resurrección de esos muertos, de esos huesos secos, empieza con un proceso. Yo pondré tendones sobre vosotros, quiere decir, el Señor empezará a poner en ellos aquello que puede ayudarle entonces de nuevo a hacer movimiento, porque los tendones juntan los huesos y formar el esqueleto de un cuerpo. Y pondré carne sobre ellos. La carne une todo y en realidad forma el cuerpo mismo. Y después pondré piel sobre ellos. Y eso habla de la belleza con la que el Señor preparó el cuerpo humano, que últimamente pone la piel muy bonita, etcétera.
habla de la belleza y el gozo que viene cuando el Señor completamente restaura una vida y la transfiere de la muerte a la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice él que él hizo tal como el Señor le había dicho. Y eso es lo importante, hermano. El Señor en esta tarde te dice a ti: tú, como Ezequiel, levántate y ve y profetízale a esos huesos y habla palabra de Jehová, no tuya, porque la palabra profética es la palabra de Jehová. Jehová es el que está diciendo, y por eso es que el Señor, el profeta, dice: así dice Jehová. Le dice: yo voy a hacer esto contigo. Tú vas a pasar por un proceso de muerte a vida, y este es el proceso que vas a seguir. De lo imposible yo haré lo posible. Huesos sin vida tendrán vida. Dice que él hizo como dijo el Señor, y si obedecemos veremos la victoria, hermano. Veremos esos huesos secos levantándose como un ejército poderoso, como dice la palabra, que se levantó al final. A su nombre. Porque dice así: cuando todo eso ocurrió, todos esos cuerpos estaban ya formados, pero no había espíritu en ellos, no había vida. Hijo de hombre, profetízale a esos huesos. De nuevo, quizás el profeta miró y dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Está el cuerpo ahí, pero no hay vida. ¿No te recuerdas tú que yo soy el dador de la vida? ¿No te recuerdas tú que yo soy la resurrección? Que yo soy la vida. ¿No te recuerdas tú que yo formé el cuerpo humano? Lo puedo deshacer como lo puedo hacer, porque yo doy vida y yo la quito. A su nombre. Nadie más tiene esa autoridad que aquel que creó a todo ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué hago ahora? Profetiza, hijo de hombre. Y le dice ahora doble: profetiza. En otra palabra, no te quede callado, no te quede callada. No simplemente piense sobre la restauración de tu esposo o esposa o quien sea. Dile lo que el Señor pone en tu corazón que le diga para su bien, que el Señor va a hacer contigo. Reclárelo en el nombre del Señor y dígale: el Señor a ti te va a salvar, y tú verás como tú pasarás por un proceso. Pero no te preocupes, cuando tú llegues a ese punto, cuando ya tú no puedas más, recuerda estas palabras que te dice el Señor a ti hoy. Esos huesos, aunque se hayan secado, aleluya, aunque tu cuerpo haya caído, el Señor te restaurará. Él tiene el poder para resucitarte de aún de los muertos. ¿Cuántos alaban al Señor? El proceso de la restauración y del avivamiento requiere que entendamos que el Señor tiene poder para salvar, para sanar, para restaurar y aún para resucitar de entre los muertos. Para ser usado por Dios en este proceso, la iglesia tiene que andar en el Espíritu, tiene que obedecer la palabra de Dios, tiene que tener la determinación y el coraje de hablar la palabra. Porque eso es lo que quiere decir profetiza. Háblale, predícale a su nombre. Y tú dices: pero que no me oye. Pero oye, el profeta le dijo, le habló a huesos secos. Al menos ellos tienen oído todavía, aunque sean humanos. Pero en este caso no había ni humano ni espiritual, ya todos estaban muertos. Porque la muerte espiritual es la separación de Dios. La muerte física, la separación del alma del cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y qué va a ocurrir con esa situación que usted veía como imposible? Oiga lo que ocurrió ahí en ese valle de sombra de muerte. Cuando entró el Espíritu,
Hijo del hombre, mujer, profetiza al Espíritu. Porque tú lo vas a ver en ese proceso. Ahora recuerda al Espíritu. Necesita vida todavía a su nombre. Yo sé, Señor, que ha levantado un cuerpo, pero ahora necesita vida. Dice el Señor al profeta: profetízale ahora al Espíritu y dile: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y de repente hubo un ruido. Donde está la vida hay movimiento. Lo único que no se mueven son los muertos. Pero todo aquel que vive alaba a Jehová y da indicación de que vive, porque en ellos reside el Espíritu Santo de Dios que da vida. Un ruido y después un sonido como de un temblor fuerte. Y de repente se levantó ese ejército que no se podía contar. A su nombre. Así se predijo en la palabra la reconstrucción de la nación de Israel. 1947 se cumplió esa palabra con Israel físicamente hablando. Pero le dijo el Señor: y pondré mi espíritu. Y ese fue el espíritu que profetizó Ezequiel. El Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés también es para los judíos. Y hay muchos judíos que son llenos del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Se cumplió la palabra de Dios y se formó esa nación. Se unieron esos huesos de diferentes partes del mundo y formaron nuevamente una nación. Esto lo que quiere decir es que tu hijo, tu esposo, tu esposa, en ese proceso de reconstrucción será hecho íntegro, completamente, un cuerpo completo para adorar a Dios, porque no tendrá otra, ni nadie a su alrededor tendrá otra opción que decir: eso al ojo humano era imposible. Y por eso fue que el Señor al principio le hizo la pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le contestó bien a Dios: Señor, solamente tú lo sabes. Eso quiere decir, del punto de vista humano no hay posibilidad, pero del punto de vista de Dios todo es posible, hermano, todo es posible. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pies, póngase de pies. Gloria a Dios. El día del padre se acerca, pasó el día de la madre. Aquí hay hijos, muchos hijos, y hay muchos que tienen hijos también. El Señor a ti te ha hablado hoy. Tú quizás eres parte de ese escenario, de esos huesos secos en gran manera en ese valle. Pero en este día el Señor te ha hablado de cómo Él va a hacer lo que va a hacer contigo. Tú puedes pasar al frente y tú puedes en este día ser restaurado a una nueva relación con Dios. Tú puedes ser revivido, tú puedes ser resucitado. Si eras creyente y ha muerto, está abierta la invitación de parte de Dios. Mientras nosotros nos preparamos para orar juntos antes de salir, yo quiero hacer una invitación a los hermanos de la iglesia que pasen al frente. Mientras usted vaya pasando, vaya pensando en esto. Usted está siendo tomado, tomada en el Espíritu ahora. El Espíritu Santo es que le va a traer a este lugar. Usted estará caminando, pero en el Espíritu. Y mientras usted salga allá caminando para acá, recuerde que el Espíritu le está haciendo pasar a usted ahora por ese valle de huesos secos en gran manera. Mientras usted pasa, sienta como el profeta lo que sintió Dios por ellos. Y créale que el Señor a usted, así como el profeta, le va a usar
para usted profetizar sobre ellos vida. Pase al frente delante del Señor. Y mientras pasan estos hermanos y hermanas, si tú eres descarriado y tú estás contado entre esos huesos secos, pasa para acá para que el Señor te ponga nuevamente a ti tendones. Que el Señor una esos huesos, en otra palabra, traiga orden a ese cuerpo espiritual tuyo. Y ponga carne y ponga piel sobre ellos. Y ponga su Espíritu Santo de nuevo en ti, que dice la palabra, dijo el rey David al Señor: no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Quizá la mortandad y la depresión, la conmiseración, la falta de deseos, de ganas de hacer, la falta de esperanza tenga que ver con tu sentir en este momento. Pero Dios quiere hacerte en este día nuevamente una nueva persona espiritual. Aunque tú hayas decaído en tu vida espiritual al punto de un muerto, Dios quiere en este día darte nueva vida a ti. Y aquellos que se paran en la brecha y pasan al frente hoy, porque se paran en la brecha como se paró el profeta en ese momento, recuérdate, tiene que ser una profetisa, tiene que ser un profeta en el sentido de llevar esa palabra profética a aquellos que la necesitan. Y tiene que hacerlo sin temor, tiene que hacerlo con diligencia, tiene que hacerlo sin ningún tipo de pregunta. Simplemente aquellas preguntas que correspondan a lo que Dios quiere que tú hagas. Ustedes están caminando alrededor de esos huesos secos. En su mente son aquellos que yacen sin vida por tanto tiempo en sus familias, nuestros vecinos, nuestros familiares y Dios, aquellos que se han descarriado, que tú conoces, que una vez tuvieron vida delante de Dios y ya ahora yacen en un campo, huesos secos en gran manera, distribuidos en orden toda la faz del valle. Profetiza tú, profetiza, mujer de Dios, profetiza, hijo de hombre, profetízale a esos huesos secos y dile: así dice Jehová. Oíd palabra de Jehová. Poner esos huesos secos en sujeción al poder de la palabra de Dios. Que ya no será su opción. Van a actuar como el esposo de la hermana Carmen por su propia cuenta, porque Dios lo va a mover con tu palabra de poder. Y Dios lo va a hacer lo que ellos van a tener que hacer por el poder de la palabra de Dios. Mujer, mujer, hija de hombre, mujer, hija de hombre, hombre, hijo de hombre. Profetiza, profetiza, profetízale a esos huesos. Dile, dile, así te dice Jehová. Puedes tú mirar, puedes tú abrir tus ojos, puedes tú ver, así como vio el profeta llevado en el espíritu a ese lugar. Puedes tú mirar el dolor que reflejan huesos secos sobre gran manera por tanto tiempo, sin esperanza, destruido. Puedes tú sentir en tu corazón lo que siente Dios por ellos. Puedes sentirlo tú.
Y puedes tú también ver las posibilidades de tú ser usada por Dios, así como fue usado el profeta.